Un pedazo de papel arrugado, húmedo por el rocío de la madrugada, cambió para siempre el rumbo de Dry Creek. Nadie en aquellas tierras polvorientas habría apostado que 4 escuetas palabras, «Cuídalo por mí», serían capaces de desmontar la reputación del hombre más temido del condado. Pero así ocurrió. El granjero Caleb Crowley, célebre por su carácter despiadado y su puño de hierro, encontró a un niño durmiendo en su granero como quien tropieza con un fantasma del pasado. Aún no despuntaba el sol cuando Caleb vio los pequeños pies asomando entre la paja. Se agachó, alzó con brusquedad la manta raída y allí estaba. Un chico de no más de 5 inviernos, los rizos oscuros enmarañados, las mejillas tiznadas de mugre, abrazado a la nota que cambiaría el destino de todos. «¿Quién demonios te dejó aquí?», gruñó Caleb, pero el niño ni abrió los ojos. El granjero era una leyenda viviente de dureza. En un solo año había comprado 3 ranchos a precio de miseria, presionado deudas hasta exprimir la última moneda y despedido a la mitad de sus peones por ociosos. En el pueblo decían que su corazón era tan seco como la tierra que araba, tierra que sangraba sudor ajeno para llenar sus silos. Por eso, cuando salió del granero con aquel bulto famélico en brazos, los mozos que ordeñaban se miraron como si presenciaran un milagro imposible. «¡Patrón!», balbuceó uno. «¿Encontró algo?». «Nada de tu incumbencia», cortó Caleb. Su voz, áspera como lija, daba fin a cualquier conversación. En la cocina, el niño despertó ante el olor de gachas ralas que Caleb preparó casi sin pensarlo. Las inmensas manos del granjero, acostumbradas a los arados y al látigo, sostenían ahora una cuchara de hojalata con una torpeza conmovedora. «¿Tienes nombre, pequeño?». El niño lo observó detrás de la cortina de sus rizos. Parpadeó y musitó. «Tomás, pero mamá me decía Tommy». Caleb frunció el ceño. Sin decir más, extendió la nota. El chiquillo negó con la cabeza. «No sé leer». El granjero leyó en silencio por enésima vez ese renglón encogido. «Cuídalo por mí». Sin firma, sin fecha, solo una mancha de barro en la esquina. Durante la jornada, Caleb encerró al niño en la habitación vacía que había pertenecido, años atrás, a su difunta hermana. «En cuanto amanezca lo llevaré con el alguacil», se dijo. «No es asunto mío». Sin embargo, el trabajo en el campo se tornó inusualmente difícil. Los bueyes se rebelaban, la noria se atascaba, hasta el viento parecía empujar polvo a los ojos de Caleb. Cada contratiempo lo obligaba a recordar que, detrás de la puerta clausurada, un corazón infantil latía confiado en su protección. Al atardecer, rendido, se excusó. «Mañana sin falta lo entregaré». Pero Dry Creek era un hervidero de habladurías. En la cantina de la viuda McGill, la noticia corrió como pólvora. «Caleb Crowley amparando a un mocoso perdido», exclamó el herrero Luke Mallory, adversario de Caleb desde hacía años. «¿Será que por fin tiene algo de sangre en las venas?». Una carcajada incómoda recorrió la barra, aunque nadie se atrevía a apostar por el milagro de su redención. Caleb acudió al pueblo al día siguiente, decidido a librarse del problema. No encontró al alguacil, ausente por un viaje a Fort Griffin, y, contra todo instinto, terminó frente a la escuela. La maestra, Elena Moreno, alzó las cejas cuando vio al célebre tirano sujetando la mano de un niño. «¿Podría enseñarle a leer?», preguntó Caleb, sorprendido por sus propias palabras. Elena con ternura firme aceptó. Tomás ingresó a la clase esa misma mañana. Los otros niños cuchicheaban, pero Tommy los desarmaba con una sonrisa tímida. Caleb, desde la puerta, sintió un golpe extraño en el pecho, algo parecido al orgullo, algo que no sentía desde que su padre lo golpeaba por mostrar debilidad. Los días se volvieron semanas. Tomás corría entre los establos, se colgaba de la cerca, inventaba juegos con los silos vacíos. Caleb, sin darse cuenta, empezó a reservarle la porción más grande de carne en la cena y a preguntar por las letras que aprendía. «¿Y la M cómo suena?». Como cuando hueles pan», decía Tommy, y Caleb reía sin querer. Pero cada paso hacia esa inesperada ternura era una batalla contra su propio recuerdo. 6 años atrás, la madre de Caleb, Matilda Crowley, murió suplicando que su hijo fuera distinto a su difunto esposo, un hombre brutal.
Caleb había prometido cambiar, pero una sequía severa, deudas ajenas y riñas de ganado lo endurecieron hasta convertirlo en caricatura de su progenitor. El niño que dormía ahora bajo su techo amenazaba con fisurar esa coraza. Una madrugada, alguien dejó un sobre bajo la puerta. Caleb lo abrió con el ceño cruzado. Una hoja amarillenta y otra frase escrita con la misma letra de la nota original. No busques quién soy. Ya lo sabes. Se le heló la sangre. Guardó el papel en el bolsillo interno de la chaqueta como si quemara. Salió al patio. Respiró el aire frío. Al alzar la vista divisó, lejos, dos jinetes en la linde del maizal, siluetas oscuras que desaparecieron al primer destello de sol. La inquietud creció. Rumores de forasteros armados recorriendo los pueblos vecinos. Un cartel de recompensa por un niño de ojos pardos y cabello oscuro, firmado por un tal Silas Kendrick, un varón del ferrocarril conocido por comprar voluntades. Caleb arrancó el póster del tablón y lo escondió. Esa noche casi no durmió. Al día siguiente, Luke Mallory se presentó en la hacienda. Fingió amistad, pero sus intenciones rezumaban veneno. «Vecino, dicen que guardas un tesoro que no te pertenece», insinuó, apoyado en la baranda del corral. «Tal vez te convenga entregarlo antes de que se incendie tu campo por accidente». Caleb lo fulminó con la mirada. «Mi campo arderá el día que yo lo ordene», respondió. «Y ese día no habrá refugio para ratas como tú». Luke escupió tabaco y se marchó, dejando en el aire la amenaza pendiendo como una soga. Las piezas encajaban. Alguien poderoso buscaba al niño y había pagado para encontrarlo. Caleb se convenció. Debía hallar origen de la nota. Revolvió un viejo baúl donde guardaba su pasado. Entre recortes y cartas olvidadas, apareció un mechón de cabello trenzado junto a un paquete de misivas atadas con cinta azul. Tembló al deshacer el lazo. Aquellas letras pertenecían a Anaïs Redbird, la joven apache que, años atrás, alimentó un amor clandestino con él. Durante la guerra contra las tribus locales, Anaïs desapareció en un ataque a su campamento. Caleb creyó que había muerto. Ahora reconocía su pulso en esas palabras. «Cuídalo por mí». El niño. ¿Podía ser hijo de ambos? Con la carta aún en la mano, Caleb oyó sollozos. Tomás estaba en el pasillo, abrazando su osito de trapo. «¿Por qué lloras, muchacho?» «Soñé que mamá me llamaba desde muy lejos, pero no podía alcanzarla», dijo entre hípidos. Caleb se arrodilló. Sus manos callosas rozaron el cabello del niño. «Te prometo que nadie volverá a separarte de...» Se ahogó la palabra «mí», sorprendido por sentirla cierta. «De quien te quiera bien». Aquella noche, mientras la tormenta rugía detrás de los cerros, 3 hombres a caballo rodearon la hacienda. Uno de ellos portaba faroles, otro un rifle largo. Al ver la luz filtrarse bajo la puerta, Caleb agarró la escopeta y susurró a Tomás: «Escóndete en el armario. No salgas pase lo que pase». La puerta principal crujió bajo los golpes. «Sal, Crowley», bramó una voz ronca. «Tenemos órdenes de llevarnos al chico». «Tendrán que pasar sobre mi cadáver», respondió Caleb, apoyando la culata en el hombro. Los intrusos forzaron la entrada. Se desató un forcejeo breve, brutal, pero sin disparos. Caleb logró desarmar al primero de un golpe en el estómago y lo sacó a rastras. Los otros huyeron al sentir la ferocidad con que defendía su territorio. En el barullo, una bala estalló la lámpara de queroseno y el salón se iluminó con fuego. Caleb sofocó las llamas a manotazos, con el corazón desbocado. Cuando el humo se disipó, halló a Tomás arrodillado detrás de la puerta del armario, empuñando una pequeña navaja oxidada, los ojos dilatados de terror. «¿Estás herido?», preguntó Caleb. Tomás negó, pero extendió la mano. Portaba un medallón de cobre que llevaba colgado al cuello. Al abrirlo, Caleb descubrió en miniatura el retrato de Anaïs junto a un bebé recién nacido. Su propio rostro juvenil aparecía detrás, abrazando a ambos. Aquella fotografía clandestina, tirada años atrás, regresaba para condenarlo y redimirlo a un tiempo. Enmudeció. Sus rodillas flaquearon hasta quedar sentado en el suelo ennegrecido por el hollín. «Tommy», balbuceó, «creo que soy tu padre». El niño lo miró perplejo. Antes de que pudiera responder, un estampido lejano retumbó en la noche.
un tiro de advertencia proveniente del maizal. Los jinetes se reagruparon. Caleb estrechó contra su pecho al pequeño y supo, sin lugar a dudas, que ya no podía huir de esa verdad. La crueldad con que había regido su vida se rendía ante la promesa encerrada en un simple papel manchado: cuidar al hijo que nunca supo tener. Al alba, Dry Creek despertó con el rumor de disparos en la hacienda Crowley. Luke Mallory, el herrero, la maestra Elena, todos especulaban sobre la identidad de los atacantes. Pero Caleb no esperaba ayuda. Mientras cargaba provisiones en un carro desvencijado, pensaba en la única salida posible: buscar a Anaís, si aún vivía, y proteger a Tommy del hombre que lo reclamaba. Enrolló las cartas, las guardó bajo la camisa y apretó el medallón contra su pecho. Miró el horizonte rojo de un nuevo día, consciente de que todo cuanto poseía cabía ya en un carruaje y en el latido frágil de esa criatura. «Vámonos, hijo», susurró, usando la palabra por primera vez. «Nuestro camino apenas empieza». Subieron al carro. A lo lejos, una columna de polvo anunciaba que los hombres de Silas Kendrick no tardarían en volver, mejor armados. Caleb chasqueó las riendas y el vehículo se puso en marcha, dejando atrás el rancho que lo había coronado como tirano. En el espejo de sus ojos, sin embargo, brillaba una chispa nueva, la llama de un padre dispuesto a convertirse en leyenda de amor o de sangre. El carromato crujía en cada bache del camino, mientras el amanecer teñía la llanura de cobre. Caleb Crowley sujetaba las riendas con los nudillos blancos, consciente de que el menor titubeo podía costarles la vida. Tras él, Tomás dormitaba recostado sobre un saco de maíz, abrazado al viejo osito de trapo. Sobre el pecho del niño centelleaba el medallón de cobre que había destapado tantas verdades la noche anterior. Caleb no llevaba un plan claro. Solo intuía que debía dirigirse hacia las colinas de la Púrpura, territorio donde antaño se asentaba la tribu Redbird. Si Anaís seguía con vida, quizá hubiese buscado refugio en aquel enclave. Si no, allí hallarían pistas. Pero el desierto que separaba Dry Creek de las colinas era un mar de arena y maleza plagado de alimañas y salteadores. Al mediodía, cuando el calor reverberaba como una cortina líquida, unas pisadas de caballo se oyeron detrás del carromato. Caleb echó mano a la escopeta, mas se contuvo al ver a la maestra Elena Moreno cabalgar sola, ondeando un pañuelo blanco. «¡No disparen!», gritó. «Vengo en paz». Elena había descubierto, al revisar la lista de asistencia, la ausencia de Tommy, y dedujo que Caleb escapaba. Había escuchado los rumores del cartel de recompensa y temió por el niño. «Puedo ayudar», dijo, desmontando con firmeza. «Conozco mejor que nadie los valles y los riachuelos de esta ruta, y Tommy confía en mí». Caleb no tenía margen para discutir. Compartió los pocos detalles que poseía: la nota sin firma, el retrato en miniatura, los hombres armados. Elena le mostró entonces recortes de periódico que llevaba en su alforja, crónicas sobre Silas Kendrick, magnate del ferrocarril, empeñado en abrir una nueva línea que cruzaría tierras apaches. Entre las noticias aparecía un dato inquietante. Kendrick ofrecía una cuantiosa recompensa por su hijo desaparecido 5 meses atrás. No se mencionaba nombre alguno, solo una vaga descripción: varón de 5 a 6 años, cabello oscuro y rizado. Caleb sintió un zarpazo de duda morderle el pecho. Apretó el medallón hasta clavarse el cobre en la piel. Pero el rostro que allí contemplaba era inequívoco. Anaís sonreía junto a un bebé de ojos pardos, su propio brazo alrededor de ambos. No podía caber engaño, ¿o sí? Siguieron ruta al atardecer, buscando pasar desapercibidos. Sin embargo, a la altura del Cañón del Diablo, nombre que el lector perdonará, pues así lo llamaban los mapas, una partida de 6 hombres cerró el paso. Llevaban pañuelos rojos al cuello y revólveres relucientes. Al mando, Luke Mallory se quitó el sombrero con estudiada cortesía. «Vecino», saludó, «solo venimos por el muchacho. Entréguelo y podrá seguir su camino». Caleb respondió con la escopeta apuntando directo al pecho de Luke. «Tendrán que llevarse mi cadáver también». Luke sonrió, los ojos encendidos de codicia. «Eso se arregla, Crowley». Dispararon a un tiempo. El estruendo rebotó en las paredes del cañón como un trueno infinito. Caleb tumbó al primer pistolero.
pero un proyectil le rozó el hombro. Elena, más rápida de lo que su falda sugería, alcanzó a Tomás y rodó con él tras una roca. El tiroteo se transformó en caos. Chispas contra piedra, relinchos aterrados, el olor acre de pólvora. Luke se parapetó, gritó órdenes, pero sus hombres vacilaban. El terreno estrecho los exponía. Caleb, sangrando, se internó por un desfiladero lateral donde el carro no cabía. Elena lo siguió cargando al niño. Avanzaron a pie, perdidos entre muros de arenisca. El sol se extinguió y fue reemplazado por un cielo violeta, mientras el eco de los pasos enemigos retumbaba detrás. Cuando el sonido se apagó, se descubrieron en una hondonada silenciosa. La única salida era un túnel natural que penetraba la roca. «Debemos ocultarnos hasta el alba», dijo Elena, vendando el hombro de Caleb con su propio pañuelo. «Si Mallory regresa con refuerzos, estaremos atrapados», gruñó él, aunque la gravedad de su voz se aflojó al sentir las manos suaves de la maestra. En la penumbra del túnel encontraron rastros recientes de pisadas descalzas y ceniza de hoguera. No estaban solos. Una silueta femenina surgió de las sombras, arco en mano. Sus rasgos apaches se iluminaron con la antorcha que sostenía. Caleb dio un paso incrédulo. «Anaís», susurró. Ella bajó el arco, sin soltar la cuerda tensa. Sus ojos, profundos como un pozo al anochecer, relampaguearon entre ira y alivio. «Te llevó tiempo venir», dijo con voz queda. Luego su mirada cayó sobre el niño. Las lágrimas le empañaron la vista. «Mi pequeño, mi Tomás». El niño miró a la desconocida, confuso, pero percibió algo en su timbre dulce. Corrió a ella, que se arrodilló para abrazarlo. Caleb sintió que el corazón se le desmoronaba. Mitad de gozo, mitad de culpa. Elena apartó la vista con pudor. Anaís indicó un refugio excavado entre las rocas, iluminado por brasas. Allí, mientras Tommy dormía exhausto, ella relató su odisea. Tras el ataque a su campamento 6 años atrás, fue capturada por cazadores de pieles y vendida como ama de llaves a Silas Kendrick. El magnate quedó cautivado por su belleza exótica y la tomó bajo amenaza de muerte si se negaba. Cuando nació Tomás, Kendrick ordenó criarlo en secreto. Temía que su esposa, una heredera de Boston, descubriera la infidelidad. Pero el niño enfermó y necesitaba aire puro. Anaís suplicó llevarlo lejos. Kendrick accedió, siempre que regresara antes del invierno. Durante el viaje, ella escapó con ayuda de un anciano navajo, escondió al niño en el rancho de Caleb y dejó la nota, confiando en que él protegería a la sangre que, de algún modo, también era suya. Huyó hacia las colinas, esperando reunir aliados para rescatar definitivamente a su hijo. No imaginó que Kendrick enviaría un ejército tras sus pasos. Caleb escuchaba, las entrañas revolviéndose. «Creí que Tommy era mío», musitó, temeroso de la respuesta. Anaís bajó la mirada. «No supe cómo decírtelo. Durante un tiempo soñé que seríamos una familia, pero Kendrick me arrebató incluso la esperanza. Tomás es su hijo, biológicamente, pero de amor, solo tiene el que tú le has dado». El golpe fue seco y brutal, más que la bala en su hombro. Caleb se levantó, tambaleante. El túnel parecía girar. Toda la ternura que había brotado en él se vio atacada por viejos demonios. El orgullo herido, la sensación de haber sido engañado. Sin embargo, recordaba a Tommy recitando la M como «cuando hueles pan». Recordaba su risa, su miedo durante el asalto. Sangre o no, el vínculo era indestructible. «No importa de quién sea», susurró finalmente, «seguirá siendo mi hijo, y no dejaré que Kendrick se lo lleve». Anaís alzó los ojos, agradecida. Elena, que escuchaba en silencio, deslizó una mano sobre el antebrazo de Caleb, apoyo silencioso. Era una trenza de destinos. La maestra, el granjero redimido, la madre apache, y un niño cuyo futuro pendía de su coraje. Al alba, se unieron a un pequeño grupo de apaches y mestizos, liderados por León Cielo Claro, hermano de Anaís. Planeaban cruzar la frontera mexicana, donde las garras de Kendrick se debilitaban. El desierto, sin embargo,
era más despiadado que cualquier hombre. Durante 5 días caminaron bajo un sol inclemente, administrando cueros de agua. Caleb se adaptó a seguir pasos invisibles entre cardones. Helena enseñaba a los niños apaches canciones para mantener alto el ánimo. Anaís curaba a los heridos con hierbas y rezos antiguos. Pero Kendrick no perdonaba ofensa. Una noche, cuando apenas se divisaban las luces del poblado de San Miguel, una cuadrilla de mercenarios contratados les tendió emboscada. Siluetas negras rodearon el campamento. El silbido de una bala rompió la calma y León Cielo Claro cayó herido en el muslo. Caleb tomó posición tras una roca, escopeta en mano. Helena arrastró a los niños hacia un matorral denso y les ordenó mantenerse agachados. Anaís intentó detener la hemorragia del hermano. Los disparos iluminaron la oscuridad con fogonazos intermitentes. De pronto, una voz potente se alzó entre los pistoleros. «Crowley, sé que andas ahí. Entrégame al niño y te dejaré vivir». Era Silas Kendrick, en persona, montado en un caballo negro, flanqueado por faroles. Su rostro afeitado brillaba de sudor y furia. «Tu tiempo de tirano terminó, Kendrick», gritó Caleb. «Tu hijo no es mercancía». Una carcajada sardónica resonó. «¿Hijo? Mi esposa me abandonó al saber de su existencia. Ahora solo me queda recuperarlo para limpiar mi nombre. Dame al muchacho. Te compensaré con más oro del que puedas contar». Caleb escupió al suelo polvoriento. «No se compra lo que no se ama». Kendrick asintió con frialdad. Levantó el brazo. Los hombres avanzaron disparando. La batalla fue caótica. El tintineo de casquillos mezclado con gritos y resuellos de caballos. Helena, al ver que las municiones de Caleb se agotaban, corrió bajo la lluvia de balas hasta su lado para pasarle un revólver. En ese instante, un disparo le rozó el hombro, haciéndola girar. Caleb la sostuvo antes de que cayera. «Ve con los niños», ordenó, pero Helena, dolorida, negó con la cabeza. «No te dejaré solo». Anaís, aferrada a un arco, lanzó flechas certeras que abatieron a 2 mercenarios. León, pese a su herida, empuñó un cuchillo y se deslizó por los matorrales hasta la retaguardia enemiga. Entre sombras, dio cuenta de otro pistolero. El fragor se prolongó lo suficiente para que Tomás, asomado detrás de un cactus, comprendiera que la solución no llegaría del cielo sino de su valentía. Sin hacer ruido, gateó hasta el caballo de Kendrick, desanudó la cincha y metió bajo la silla una antorcha encendida que Anaís había dejado caer. El animal bufó, se encabritó y lanzó al magnate al suelo. Caleb aprovechó la distracción. Se abalanzó sobre Kendrick, rodaron por la arena, puñetazo tras puñetazo. Kendrick, más fornido de lo que aparentaba, sacó una daga. Caleb la sujetó, pero la hoja le cortó la palma. Kendrick gruñó. «Nunca serás más que un granjero sin escrúpulos». «Un granjero que aprendió a amar», replicó Caleb, y con un cabezazo lo dejó aturdido. Entretanto, Luke Mallory, el último de la cuadrilla, apuntó su revólver a Anaís, que se quedó sin flechas. «Baja el arco o disparo», musitó, la ambición reforzando su temblor. Una piedra silbó por el aire y le golpeó la sien. Tomás, con la puntería de un niño desesperado, había lanzado su osito de trapo lleno de canto rodado. Luke perdió el equilibrio. Anaís aprovechó para clavarle la punta de la flecha rota en el antebrazo y desarmarlo. El traidor cayó gimiendo. En la claridad parpadeante del fuego, Kendrick recobró sentido y se arrastró hacia su pistola. Levantó el cañón hacia Tomás. «¡Alto! ¡Es mío!». El mundo se detuvo un segundo. Anaís gritó. Caleb se giró. Helena intentó alzarse pese a la herida. Pero otro disparo retumbó. Una flecha salió del bosque y se incrustó en el pecho del magnate. Kendrick soltó el arma, ojos desorbitados, y cayó de espaldas. Moriría sin hijo, sin esposa y sin tren que llevara su nombre. La flecha provenía de Manzano Viejo, un anciano apache cuya presencia nadie había advertido. Se acercó al moribundo y musitó una plegaria en su lengua. No era venganza, era equilibrio restablecido. La sangre del tirano se fundió con la arena. Con el enemigo derrotado, el silencio se instaló, pesado como manta. La fogata alumbró rostros extenuados. Caleb manchado de polvo y sangre. Anaís temblando al abrazar a Tomás. Helena recostada en el suelo.
pálida, mas sonriendo. León vendado, apoyado en un bastón improvisado. El cielo, indiferente, exhibía un tapiz de estrellas. San Miguel los acogió como fantasmas que regresan de la muerte. El cura local, aliado de los apaches, ofreció un pequeño convento abandonado para que se repusieran. Elena fue atendida por monjas herbolarias. Su herida no era grave. Caleb recibió cuidados y aceptó, por primera vez, descansar. El anciano Manzano Viejo convocó un círculo de fuego donde los jefes tribales debatieron la custodia de Tomás. El niño era sangre del opresor y de una hija de la tribu. Algunos temían que fuera semilla de nuevos conflictos, pero Anaís habló con voz que no admitía réplica. Mi hijo llevará 2 nombres y 2 corazones. Será puente, no espada, y quien ose arrancarlo de mi brazo, probará el filo de mi dolor. Caleb, sentado junto a ella, pidió la palabra. Narró sus propios pecados, las tierras robadas, los peones explotados, la amenaza que él había sido para la gente humilde. Confesó que su dureza era herencia de un padre brutal y que jamás la cuestionó hasta que ese pequeño par de ojos cansados le mostró lo estéril de su riqueza. Se puso en pie, acercó a Tomás y lo elevó para que todos lo vieran. A partir de hoy yo no seré dueño de nadie, proclamó. Mi rancho está vacío, que se llene de familias sin techo, que el trigo crezca para todos los estómagos. Si debo pagar por mis pecados, lo haré trabajando la tierra codo a codo con quien pase hambre. Su voz quebrada no era menos firme. Muchos se miraron, emocionados. El consejo aceptó la promesa. A Caleb se le permitiría vivir entre los apaches mientras la tribu buscaba nuevas tierras, y su rancho serviría de refugio temporal a cuantos hubiesen sido desposeídos por Kendrick y sus aliados. Pasaron lunas de trabajo agotador. Caleb devolvió la mitad de su ganado a antiguos deudores, desmontó cercas para que los pastos fueran comunales. Elena regresó a Dry Creek con un propósito: reabrir la escuela e incluir a los niños apaches y mestizos. Escribía cada semana a Caleb cartas plagadas de tiza y esperanza. Entre ellos floreció un afecto silencioso, regado por palabras que hablaban de alfabetos, semillas y ocasos compartidos. Anaís y León, con ayuda de Manzano Viejo, lideraron caravanas de familias nativas hacia los fértiles valles húmedos al sur, lejos de la sombra del ferrocarril. Caleb los visitaba con Tomás siempre que el trabajo en los campos lo permitía. El niño aprendió 2 idiomas, 2 formas de nombrar las estrellas y un tercer modo de amar: la risa franca de Elena cuando llegaba de improviso montando una mula testaruda. Un año después de la noche sangrienta, Dry Creek celebró la primera cosecha compartida. El pueblo entero acudió a la era de Caleb para un gran baile bajo faroles de aceite. Hubo música de violín, tambores nativos y risas cruzadas. Los viejos murmuraban que aquello era signo del fin del mundo. Los jóvenes, que era el principio. Cuando la luna alcanzó su cenit, Caleb tomó la mano de Elena y con torpe valentía la invitó a bailar. Ella aceptó. Mientras giraban, Tomás corría alrededor, jalándole la manga, orgulloso de sus botas nuevas. Anaís, sentada junto a un barril, los observaba con una sonrisa serena. Su corazón, al fin, reposaba. Mas aún quedaba una sombra. Luke Mallory, preso en una jaula improvisada, esperaba juicio tribal por su colaboración con Kendrick. Caleb se acercó a él antes de la medianoche. «Podría pedir que te cuelguen al amanecer», sentenció, «pero la venganza no hará mejor esta tierra. Trabajarás mis campos como hombre libre, si soportas ver a quienes lastimaste prosperar». Luke, humillado, aceptó. La comunidad lo vigiló, y con el tiempo sus hombros dejaron de encorvarse por el odio. Muchos años después, viajeros del ferrocarril, finalmente construido pero con ruta desviada, contaban leyendas sobre un valle donde apaches y granjeros cultivaban juntos y educaban a sus hijos bajo el mismo techo. Decían que un hombre barbudo y corpulento, de mirada templada, recibía a los forasteros con un apretón de manos que llevaba la fuerza de la tierra y la ternura del agua. A su lado, una mujer de cabellos negros rezumaba sabiduría y fiereza. El hijo que los unía se convirtió en maestro bilingüe, puente vivo entre 2 mundos. Quien alguna vez fuera el granjero más cruel del oeste, murió décadas después, no por bala ni enfermedad, sino de viejo,
sentado en su porche, viendo el trigo mecerse como un mar dorado. En su último aliento dijo: «Cuídalo por mí». Y nadie supo si hablaba de la tierra, del niño convertido en hombre, o de la esperanza que nunca más abandonaría aquel rincón del oeste. Porque al final, las 4 sencillas palabras de aquella nota arrugada habían fructificado en generación de paz. Cuídalo por mí. A veces, toda una vida cabe en un mandato tan simple como amar lo que no nos pertenece y protegerlo hasta que aprenda a volar solo. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.